¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Stock Disponible. Comienza esta conversación ciudadana desde el escenario del poder, desde Stock Disponible, desde Vía X, en tu propia vía. Conversaciones muy necesarias, bien lo sabes, para ir entendiendo, proyectando este país que estamos reescribiendo entre todas y entre todos. Comenzamos con un invitado que hace tiempo lo queríamos traer de vuelta. Siempre un agrado hablar con el economista, también exministro de Hacienda, Ignacio Briones. Aquí lo tenemos acá, Ignacio. Gracias por estar aquí nuevamente. No, feliz, porque grandes recuerdos ahí volver a este estudio que creció, así que feliz de conversar contigo en este link. Muy bien. Tome Vamos. asiento, don Ignacio, y comenzamos entonces esta conversación. Usted sabe, Ignacio, que aquí el ritual laico, una canción que lo esté identificando en estos momentos, y usted eligió quizá una de las más hermosas que se han escrito en este terruño, que es la siguiente. Sí, pues. La misma me pusiste la otra vez. Debe ser la... Porque me gusta mucho, en realidad. Sí. No, me encanta, me trae mucho recuerdo de mi primera hija, Alisa, cuando nació, le encantaba esta canción, la cantaba muy precozmente. Y este conjunto es extraordinario. Y conversamos, estuvimos juntos el jueves pasado en el concierto de celebración de 60 años. Fuera de serie, qué músicos, qué música. Alucinante, realmente un conjunto fuera de serie, extraordinario. Nuestra identidad nacional ahí, puesta en la música. No, y la vanguardia, o sea, el nivel de vanguardia que tenía este grupo en la música que era surrealista, con combinación de instrumentos, de sonido, rock. No, fuera de serie, realmente yo no suelo ir a los conciertos masivos porque no me gusta mucho la multitud, no me gustan los estadios, voy a cosas más chicas. Ahora hice la excepción porque realmente me gustan mucho los Jaivas y el concierto estuvo generoso, musicalmente notable y gran oportunidad. ¿Sabes que yo valoro de los Jaivas, aparte obviamente de su talento y de lo que nos han entregado como artistas, es precisamente cómo se vence las vicisitudes de la vida que han tenido de las peores, ¿no? Como es la muerte de un hermano primero y en el fondo son dos hermanos también, ¿no? Que es el primero el Gabriel, después el Gato. ¿Cómo lo vencen con música? ¿Cómo lo vencen con belleza y talento? Saliendo adelante, ¿no? Y manteniendo esta vigencia que lo lleva a los 60 años. Ya, la vigencia es notable, o sea, que el grupo dura 60 años y el estadio, Claro. el Movistar Arena estaba repleto. Sonaban increíble, la puesta en escena increíble, la historia increíble, todo. No, alucinante, un viaje. Realmente conversamos con mi señora, volvimos felices a la casa. Ya. ¿No? Como una experiencia así, alucinante. ¿Cómo está la familia, Ignacio? ¿No? ¿Cómo está después de toda la aventura política, después de toda la primera línea política, siendo ministro, bueno, después candidato presidencial desde Evópolis en esa primaria? ¿Cómo te recibieron también en la casa acá? Bien, pues estuve como desaparecido medio 2 años, sobre todo cuando era ministro, que en realidad no los vi prácticamente. La campaña era distinta, hay más flexibilidad, más tiempo libre. Así que nos hemos reencontrado un montón. Ahora, bueno, todos los días llevo a los niños al colegio, lo acompaño al fútbol un día al chico y lo voy a buscar. Nos hemos reencontrado, salimos, vamos al cine, conversamos, comemos juntos, con la familia, con mi esposa, así que no, todo súper bien. Realmente ha sido bonito reencontrarse. Fundamental la familia. ¿Volviste a la academia también? También volví a la Universidad de Olfidaño, donde estoy desde el año 2004, ha sido mi vida, así que muy feliz haciendo clases. Elegí hacerle a los alumnos primer año, el semestre pasado, que hace mucho tiempo que no hacía clases en pregrado y en primer año. Choro, porque uno ve códigos distintos, ¿no? Claro. Y aprende mucho. Y ahora estoy haciendo en posgrado, en un magíster de historia financiera. Así que contento en la universidad también, en mi casa, me siento muy cómodo. Oye, ¿qué te deja finalmente entonces ahí en la conversación de la intimidad de la familia, en tu propia intimidad también, en tu conciencia, ¿no? ¿Qué te dejó esto de estar en la primera línea de la política, Ignacio? La candidatura, conocer a la realpolitik, ¿no? De adentro. Oye, qué buena pregunta, nunca me la habían hecho. Me deja un sentimiento de compromiso inesperado, no buscado. Yo siempre he estado en el mundo académico, siempre me ha gustado mucho las políticas públicas, mi contribución ha sido de esa área. Y me tocó encontrarme siendo ministro de Hacienda, jamás lo imaginé, en un momento muy crítico, donde tuve la oportunidad de trabajar con un equipo extraordinario en el Ministerio de Hacienda. Teníamos muy buena onda, había épica, había mística. Y hasta el día de hoy guardamos tremenda amistad.
hicimos muchas cosas, fue non-stop, cometimos equivocaciones también, naturalmente, como todo en la vida. Y esa experiencia no buscada me deja un aprendizaje como un poner segunda, un redoblar el compromiso con lo público, porque tú te das cuenta que hay muchas cosas que se pueden hacer, que son difíciles de hacer, que requieren tesón, que requieren mirada larga, que requieren buscar acuerdos. Y es bonito estar en esa empresa, aunque sea cuesta arriba. Hoy día creo que es más cuesta arriba que nunca, pero dan ganas de contribuir a eso. ¿Ah? O sea, me siento más parte de eso como en un gobierno que como candidato. La verdad es que candidato, yo nunca había sido candidato a nada. Que es una experiencia bien enriquecedora porque tú tienes contacto con las personas de la calle y se aprende mucho escuchando y la sabiduría popular. Es bonito, y me tocó, podemos comentar encuentros bien notables, muy bonitos, que guardo esas conversaciones aquí, de verdad. Pero creo que lo mío yo gozo más con la parte, la política pública, las propuestas, las miradas, más que la política contingente, que a mí no me gusta el área chica, no creo que sea muy bueno para eso. Hay gente que es mucho mejor candidato que yo. Y me pasa una cuestión además que descubrí en este viaje no buscado. Que yo creo que siempre, si quisiera un día ser candidato, sería siempre un muy mal candidato, porque me di cuenta que en política un buen candidato en algún momento de su vida tiene que estar dispuesto, por así decirlo, a vender a la mamá. A prometer algo que sabe que no se va a cumplir. A hacer ofertón en algún mayor, que sería un populista, o menor grado, pero hay que hacerlo. Y a mí esa cuestión no me sale. No me sale y si lo hiciera se me notaría mucho que estoy mintiendo. Entonces, nada, pues, pastelero tus pasteles, creo que soy mejor para la parte de mirada política pública, el diseño, contribuir en lo que pueda, digamos. O sea, el Ignacio Briones candidato a la presidencia no se va a volver a repetir. No, yo creo que no. Ahora siempre todos quienes nos escuchan, siempre le escuchan a la gente que está como en política decir, no, yo no, nunca seré. Te contar a todas las personas que me han dicho no. Por supuesto. Entonces, pero yo digo donde me siento más cómodo. Me siento más cómodo contribuyendo, tratando de hacer aportes de la mirada de política pública, reformas, para dónde hay que ir, cómo. ¿Y en el Parlamento, diputado, senatorial? Tampoco me imagino, no. De hecho, aprendí mucho, porque yo vivía en el Congreso. Cuando fui ministro me tocó tramitar más de 30 leyes. Y aprendí a conocer esa dinámica, que también es bien especial. O sea, es una especie de teatro, ¿no? Donde las personalidades tienen un comportamiento en el Congreso y uno ve afuera. Y es loca esa cuestión. Es un código propio de la política que uno aprende a conocer. Oye, ya primer año estás haciéndole clase a los no sé, adolescentes prácticamente, 17 años, 18 años, saliendo de la adolescencia, entrando a la adultez. ¿Cómo se le explica a esa generación, ¿no? Ya nativos digitales, este Chile que estamos viviendo? ¿Te ha tocado, no? ¿Te han preguntado hacia dónde va el país? ¿Qué pasa que no nos ponemos de acuerdo? ¿Qué pasa con la conmemoración de los 50 años? En fin, ¿cómo lo asumes eso? Sí, me toca conversar con bastante juventud, ¿no? En la universidad, por supuesto, y en el Horizontal, el centro de estudio que presido y que cofundé el año 2012, también tenemos mucho contacto con jóvenes. Por supuesto, estas conversaciones afloran. Y se da una paradoja, porque yo veo una cierta desconexión de los jóvenes, que son muy elocuentes, que tienen muchas demandas, muchos reclamos, que está perfecto, está muy bien, es muy necesario. Pero paradojalmente veo una falta de compromiso con lo público. Veo, por así decirlo, un individualismo bien exacerbado, donde esperan que otros hagan la pega, y cuyo rol de ellos sería simplemente exigir y reclamar. El mejor ejemplo de esto lo hemos visto esta semana con la vuelta a las manifestaciones, la evasión en el metro. Bueno, eso es, yo les quiero decir a los muchachos que reclaman contra el neoliberalismo, bueno, que su actitud es el neoliberalismo más extremo, digamos. Es la privatización del espacio público. Es decir, porque yo creo que mi causa justa tengo derecho a ocupar cualquier medio y afectando el derecho al transporte de personas que lo necesitan. Eso me parece inaceptable y es lo contrario de lo público. El sentido de lo público implica actuar en equipo, involucrarse en política en el sentido amplio. No tiene por qué ser parlamento, gobierno, puede ser cualquier organización que contribuya a lo público, pero supone una acción colectiva y una acción colectiva siempre tiene que ser respetuosa de las reglas. Porque cuando uno empieza a romper las reglas sobre texto de que mi causa es muy justa, bueno, entramos en una espiral que es nefasta, donde cunde la polarización, cunde
el desencuentro, y me temo que parte de eso es lo que estamos viendo en Chile todavía, ¿no? Sí, en ese sentido, Ignacio, ¿tú crees que que fracasó ese movimiento del 2019, el movimiento del estallido social, o aún subyace la esencia de lo que lo motivó? Yo no tengo tan claro, y creo que el tiempo y los escritos de varios que se hacen la pregunta dirán cuáles son las causas, y lo subrayo, de este malestar. Porque yo creo que todo fenómeno complejo no tiene explicaciones simplistas, tiene explicaciones complejas. Y los fenómenos sociales de suyo son los más complejos que existen. Por lo tanto, tiene que haber múltiples causas detrás. Yo he pensado bastante esto y me tocó escribir hace poco un artículo que indaga sobre esta cuestión. Y creo que una de las pistas de ese descontento, quizás viene filtrado por mi sesgo de economista, parte de este malestar tiene que ver con un Chile que se estancó. Ya, Un Chile que está estancado hace 10 años al menos, ya. donde el viento de cola que teníamos, el impulso que teníamos, si uno piensa en un velero, venía navegando con un viento de cola fuerte, el viento bajó y las personas construyen sus expectativas, proyectan su futuro, mirando Sí. cuál era la velocidad que teníamos. Esa es la columna a la que tú haces, que ya hablaremos de Claro, de esta columna. entonces creo que el malestar tiene que ver mucho con una crisis de expectativa, Ya. de que yo proyecto que mi situación mañana va a ser tal o cual y en realidad no es ni la mitad de ese tal o cual. Y cunde la frustración. Y la pregunta última entonces, ¿cómo salimos del estancamiento que tenemos en Chile? Nuestra incapacidad de hacer reformas y económicas que tienen el carro del desarrollo, el crecimiento, palabra que me alegro que por fin hayamos retomado, porque durante mucho tiempo fue prácticamente un pecado, un sacrilegio hablar de ella, con reformas sociales que necesitamos. Ambas se complementan y se necesitan, pero la realidad es que en los últimos 10 años, si uno piensa qué reformas grandes, de esas estructurales, a 20 años plazo, económicas y sociales hemos hecho, bastante pocas, ¿no? Hablábamos de esta columna, ¿no? De este punto de vista que tú habías escrito, es una especie de como de distopía, de mirado desde el futuro, mirando al país desde el año 2030, que tú dices ahí que en Uruguay ya se haya convertido en este año 2030 en país desarrollado y nosotros nos quedamos en el camino, básicamente, y te leo acá un párrafo, dice: si la primera convención fue dominada por la extrema izquierda, esta vez lo fue por la derecha más dura, pero la irresistible tentación fue la misma: clavar sus banderas programáticas en la Constitución y hablarle a su electorado. Una crítica tuya de lo que ha ocurrido en estos procesos constitucionales. ¿Tú crees que estamos a puertas de que se fracase nuevamente este Yo proyecto? espero que no, porque lo primero que hay que decir, y esto yo no me he cansado de tratar de transmitirlo, aunque es difícil, es entender que este estancamiento en el que estamos, de ausencia de grandes reformas sociales, grandes reformas económicas en los últimos 10 años, tiene una causa. Y la causa no es que los políticos que tenemos, los presidentes, los parlamentarios sean peores o mejores personas. No. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que las personas, tú o yo, y quienes nos escuchan, nos movemos, buena parte de nuestro comportamiento tiene que ver por los incentivos que enfrentamos, por las reglas que enfrentamos. Pensemos en un partido de fútbol, a quienes les gusta el fútbol. Un partido de fútbol sin offside, sin foul, sin tiros libres, sin penales, tendría una estructura de juego completamente distinta a aquella que nos gusta ver en los días domingos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, en política pasa lo mismo. Cuando tú tienes reglas del juego político que no son pro acuerdos, sino que son más bien lo contrario, son la patada y el combo, que es lo que uno ve todos los días, ¿no? Es lo que la ciudadanía ve. Los políticos de izquierda y derecha, como en Marte, peleando de sus temas, y sin embargo el país no avanza. No somos capaces de lograr acuerdos para la reforma. Y acá hay una primera máxima a entender, que toda gran reforma estructural, toda gran reforma supone un gran acuerdo detrás. No hay otro camino. Por eso esta etapa donde algún tiempo algunos ningunearon la época de la democracia de los acuerdos me parece tremendamente injusta. Porque ese periodo, nos gusta o no, fue el periodo en que Chile más progresó en su historia republicana, económicamente y en materia social. ¿Es suficiente? No. ¿Es perfecto? Tampoco. Hay cosas que quedaron pendientes, por cierto. Pero si uno mira con la distancia, ese periodo de los grandes acuerdos fue el de las grandes reformas, ¿ya? Sí. Hoy día estamos parados porque no tenemos grandes reformas y no tenemos grandes reformas por un sistema político bloqueado, cuyos incentivos son a la pelea. Nosotros también, como tú también lo esbozas en tu columna, que estamos en manos de sectores extremos. La derecha, por ejemplo, en este caso con republicanos. Tú fuiste crítico al apoyo de Kast, fuiste uno de los pocos líderes de la derecha o de la centroderecha que lo dijo públicamente. Claro, pero déjame cerrar el punto para que se entienda, porque creo que quedó incompleto. Hoy día el problema es bloqueo político, no tenemos la capacidad de acordar nada. Y eso ocurre porque nuestras reglas políticas son malas. Ergo, si queremos salir de este embrollo, de este pantano, hay que cambiar las reglas. Pero para avanzar un poco en la conversación, Ignacio, que quedan 10 minutos, claro, la comisión de expertos dijo algo.
Pero la sartén, el mango de la sartén lo tiene el Partido Republicano. Exactamente. Que está diciendo otra cosa, ¿no? Llegó incluso la Corte Suprema le dio la luz verde a la Suprema para que pudieran hacer cambios a esos prospectos. Exactamente. El sartén hoy día lo tiene el Partido Republicano por el éxito electoral que tuvo, muy legítimo, indudablemente. Pero acá lo que hay que pensar, tanto quienes tienen el sartén hoy día como quienes lo tuvieron ayer, es si tú quieres hacer una constitución partisana, que es una suerte de programa de gobierno, donde estén mis banderas identitarias de lucha pensando en la próxima elección, o si en cambio quieres pensar en la próxima generación. Eso es lo que define un estadista. Sí. Winston Churchill decía, la diferencia entre el político y el estadista es que el político piensa en la próxima elección, mientras que el estadista piensa en la próxima generación. Y pensar en la próxima generación implica, y ese es el argumento de la columna, entender que no podemos dejar la posibilidad pasar de cambiar las reglas del sistema político. Esta es la oportunidad que tenemos. No vamos a tener otra. ¿Ya? Y si no cambiamos esa regla, vamos a seguir en el mismo fango, vamos a seguir en ausencia de reforma, vamos a seguir polarizados y vamos a seguir estancados. Sí. Y las personas, los ciudadanos, van a sufrir las consecuencias, porque los ciudadanos ven que no hay reforma previsional, que no hay reforma de salud, que la economía está empantanada. Bueno, yo les quiero decir que nada de eso va a cambiar por arte de magia. Tenemos que cambiar las reglas del juego político para que haya grandes acuerdos. Por eso te preguntaba yo, ¿qué significa entonces este arrastre que hoy tiene el republicano y qué les puede significar a la derecha chilena? Porque tú también has sido crítico, por ejemplo, de Milei, del fenómeno Milei y lo que Milei representa en Argentina, ¿no? Milei que ha sido también felicitado por la derecha más dura de Latinoamérica, e incluso la española, ¿no? Con Vox. Pasa que los extremos, los Milei, los Bukele, esas propuestas, ¿no es cierto?, de los buenos y los malos, de las soluciones mágicas, de que todo depende de la voluntad, el voluntarismo. Y algún ejemplo tenemos acá, ¿no? Yo fui muy crítico de la propuesta del actual gobierno, del programa de gobierno. Lo dije, está escrito que era un programa maximalista y voluntarista, que no se iba a poder cumplir, porque el mundo real es con guitarra y es más difícil. Entonces, esa promesa que no se cumple es un desencanto respecto a la ciudadanía. Y cuando eso pasa sistemáticamente, es tierra fértil para los populismos, para los autoritarios, los Bukele, los Milei, porque la gente llega a un momento de hastío en que sabe que se vayan todos. Argentina, el fenómeno Milei es reflejo de eso, de un país que por décadas ha sido capturado y destruido económicamente por, a mi juicio, el peronismo, luego el kirchnerismo. Y por supuesto, la gente llega a un momento de hastío que saben que no me queda nada más que perder. ¿Y nosotros, ¿tú crees tenemos que evitar ese punto? ¿Estamos cerca de eso? No, no estamos cerca, pero nos vamos a ir acercando poco a poco. Yeah. Chile ha tenido en los últimos tiempos una deriva institucional, ha perdido fuerza el valor de nuestras instituciones, se avaló la violencia en su minuto con mucha irresponsabilidad. Eso deslegitima la democracia, debilita la democracia. Y hay, no sé, los retiros, es una suerte de parlamentarismo de facto que también destruye nuestra institucionalidad democrática. Y ha habido varias señales, ¿no es cierto?, donde hoy día lo que suena, lo que atrae, es quién vocifera más, quién ofrece lo más simple. No estamos en el camino extremo, pero vamos caminando poco a poco hacia allí. Por eso que es fundamental recomponer la política en el sentido de que sea capaz de hacerse cargo de los problemas que aquejan a los chilenos, pero eso no va a pasar con las reglas del juego que tenemos. Ese es todo el punto. Es imposible esperar resultados distintos haciendo lo mismo, y la oportunidad histórica de cambiar esas reglas del juego para tener incentivos a la cooperación, a los acuerdos, para las grandes reformas que necesitamos, está en esta Constitución. Sería muy irresponsable, creo yo, por un gustito programático, arriesgar esa oportunidad. Hay dos cosas que, al menos, que te tienen ocupado en esto que más te gusta, ¿no? Y que tiene que ver con los puntos de encuentro. El pacto fiscal, eres parte también se llega a acuerdo con eso, y los temas de educación. Eres parte de ese comité de expertos. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Hacia dónde va este pacto fiscal? Y también con lo que estás haciendo en materia educativa. Bueno, parto en educación. Yo partí diciendo que a mí me gustan mucho las políticas públicas y yo siempre voy a estar disponible para aportar, ¿ya? A mí he recibido críticas por estar en la comisión que convocó el presidente Boric con el exministro Ávila por la reactivación educativa. Obviamente es un tema que yo había puesto desde Horizontal, venimos levantando hace tiempo. Plan Nacional de Tutores se llama, ¿verdad? Bueno, es que es una de las temas, pero en el fondo esto surge porque nosotros, y yo en particular, he puesto con mucho énfasis, junto a otras personas, el acento que el cierre de escuelas durante la pandemia, el irresponsable cierre de escuelas, de uno de los más altos del mundo, genera un costo gigantesco para los alumnos, para los estudiantes de Chile, particularmente para los más vulnerables, y que esto exige un plan especial
para hacerse cargo de este terremoto educacional. Esto igual que un terremoto físico, telúrico. Bueno, hay que tomar medidas de emergencia, fondos extraordinarios para corregir esto, porque si no, esto nos va a pasar la cuenta por mucho tiempo y vamos a estar haciendo un daño incalculable a las oportunidades, a los proyectos de vida de millones de chicos. Se convocó esta comisión, grupo transversal, 23 personas muy distintas, obviamente yo dije que sí, y ahí están las propuestas. Entre otras, reforzar el plan de tutoría, me toca ser tutor, o elegí ser tutor más bien de una chica encantadora de cuarto básico, porque yo creo que en la educación se juega buena parte del futuro de Chile. Mira, a mí me extraña como economista cuando hablamos de crecimiento, la educación no está en ni una parte, y es la clave. O sea, si no, con los niveles, lo que mostró el CIMSE, cuando tú tienes 1 de cada 5 niños que tiene las competencias adecuadas en matemáticas o en lectura, yo digo sinceramente, ¿tenemos alguna aspiración de ser país desarrollado con eso? ¿Y qué hacemos con la injusticia que eso significa para 4 de cada 5 niños que no van a tener las habilidades para desarrollar sus proyectos de vida con autonomía, con libertad? Entonces, esto es bien dramático y es bien de fondo, y es una cuestión que hay que empujar siempre. Y lo otro es una comisión experta en el Ministerio de Hacienda con un mandato bien específico, que es calcular el impacto del crecimiento en la recaudación fiscal, entre otras materias, pero siempre en ánimo de ser propositivo, contributivo. Creo que lo más fácil es quedarse en la vociferancia, en criticar, pero no proponer. Yo creo que hay que pasar del criticar al proponer, lo he dicho hace mucho tiempo, y al menos de ese esfuerzo yo nunca me voy a restar, lo que no implica no tener sus posturas y defenderlas con ahínco, pero siempre con argumentos, con respeto. Creo que eso es el camino que... Y en este contexto, disculpa, polarizado, que estamos además con conmemoración de los 50 años del golpe civil y militar mediante, ¿se hace más complejo llegar a un pacto así? Sí, pues está todo enrarecido. Creo que el tema del caso Fundaciones ha sido killer para esta discusión fiscal, por una sencilla razón, de que los órdenes de magnitudes son grandes. La plata que está entredicho por desfalco es grande, sin duda es pequeña respecto al total de la plata que maneja el Estado, pero cuando hay muchos ceros, la verdad es que cualquier ciudadano se pierde, no hace la diferencia. Y hoy día está muy instalado, y con justa razón me parece a mí, que esta idea de ¿para qué vamos a levantar más recursos para que se los roben? ¿Ya? Por eso que yo creo que en este caso de las fundaciones, ojalá las personas, los frescos, los ladrones que estuvieron ahí, del color que sean, se vayan presos. Y que esa sea la señal clara para la ciudadanía. Porque si esta cuestión queda en el aire, en el limbo, responsabilidad administrativa, sumario y nada más que eso, bueno, creo que va a ser una vez más una señal de desconfianza. Acá a los frescos, a los ladrones, a los sinvergüenzas, hay que meterlos presos. Yo creo que acá hay unos sinvergüenzas que redoblan el escándalo porque muchas veces tenían un discurso moralista, de superioridad, que nosotros venimos a cambiar, que el antineoliberalismo. Lo que muestra la historia es que cuando usted tiene poder y además un fresco ocupa ese poder para hacer frescura, ¿no? Yo creo que eso tiene que tener sanción. Entonces, el pacto fiscal creo que está difícil. Yo creo que Chile es indudable que necesita dos cosas: necesita crecer, pero también necesita recaudar, porque acá hay demandas sociales que atender. Y acá no se trata de saltarse pueblos, esto hay que hacerlo responsablemente. No somos Suecia, somos Chile, pero uno tiene que construir una hoja de ruta de cómo vamos a ir caminando esto y cómo vamos a ir financiando esto de manera sustentable, responsable. Yo creo que ese es el camino, gradual, serio, conversado, no pasándose pueblos. Ojalá nos encontremos ahí. Ignacio, en nombre del equipo, muchas gracias por haber venido. Siempre un pasó, agrado conversar contigo. Se pasó ya la media hora, ¿no? Se pasó ya, ¿no? Sí, claro. Demasiado rápido. Muchas gracias, Ignacio. Hasta la próxima. Chao, Freddy. Que esté muy bien. Hagamos una pausa. Seguimos conversando en este Living Ciudadano desde Vía X, en tu propia vía. No te vayas de la sintonía.